¿Qué tal, muchachos? Vamos a ver un tema más de Matemáticas 2 que corresponde a clasificación de ángulos. Ahora la clasificación la vamos a hacer de acuerdo a la posición de dos rectas y una secante. Por lo tanto, pues vamos a dibujar nuestras dos rectas y una secante. Dos rectas paralelas y una secante. ¿Cómo son dos rectas paralelas? Recuerden que las paralelas son aquellas líneas que no se juntan. Entonces aquí tenemos dos rectas paralelas, considerando que ustedes, pues bueno, van a hacer sus líneas con su regla. Ahí están dos rectas paralelas. ¿Y cómo es una secante? Una secante es una línea que va a cruzar a otra línea. Entonces, ¿cómo es una secante? Esta es una secante. Y cuando sucede esto, se forman ángulos. Aquí están los ángulos. Y se forman ángulos. ¿Cuántos? 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos. Y van a formar una gran cantidad de tipos de ángulos. Estas dos líneas paralelas y una secante. ¿Cuál es el primer tipo de ángulos? Se llaman ángulos internos. Esta información la podemos consultar o la pueden consultar en su guía de actividades para el alumno en su página 16. De ahí estoy explicando o tratando de explicar en este video. Ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Nos dice aquí la definición que quedan internos. ¿Qué es algo interno? Algo que está adentro. Por lo tanto, los ángulos internos van a quedar adentro de las dos paralelas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles serían? Pues serían este ángulo y este ángulo y este ángulo. Estos ángulos serían internos, ¿sí? Internos, están adentro. También vamos a encontrar otros ángulos que son externos. ¿Cuáles serían los ángulos externos? Externos es algo que está fuera de algo que está fuera de algo. ¿Y externos en base a qué? A mis paralelas. ¿Cuáles son externos? Entonces, los que están fuera de las paralelas, que serían este y este. Este y este. Entonces, los rojos son internos. ¿Cuántos ángulos internos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos ángulos externos tengo? También 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos ángulos en total tengo? 8 ángulos, ya habíamos dicho. Entonces, rojos son internos, adentro de mis paralelas, externos, afuera de mis paralelas. Ahora, dentro de los internos, vamos a encontrar ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Están dentro de las paralelas, a uno y otro lado de la secante, pero no son adyacentes. Alternos internos. Nuevamente, están dentro de las paralelas. Ya sabemos que están dentro de las paralelas porque son internos, ¿no? Pero ¿qué otra peculiaridad tienen? A uno y otro lado
de la secante a uno y otro lado. ¿Cuál es la secante? Es esta línea. Es decir, que uno está de este lado y el otro está de este lado. Pero tenemos 4. ¿Cuál va a ser? Este con este, o este con este con este. Tenemos 4. Están a uno u otro lado. Este con este o este con este. ¿Cuál va a ser? ¿El de abajo o el de arriba? Nos dice la otra característica que no son adyacentes. ¿Adyacente qué es? Significa que está junto. Entonces, si no está junto, no puede ser este. Por lo tanto, los ángulos alternos internos son ángulos que están dentro de mis paralelas a uno u otro lado de la secante, pero no son adyacentes. Por lo tanto, entonces va a ser, ¿cuál es adyacente con cuál? Este ángulo con este. Y adyacente también va a ser, perdón, alterno interno va a ser este ángulo con este. Si les ponemos números, vamos a poner números para irlos identificando. Vamos a decir que este es el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dijimos que vamos a tener ángulos internos, ¿verdad? Y externos. Los internos, ¿cuál números van a ser? Van a ser el 3, el 4, los que están adentro, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. ¿Y los externos cuáles son? El 1 y el 2, 1, 2, el 7 y el 8. Estos serían mis ángulos internos y mis ángulos externos. Ahora, dentro de los ángulos internos vamos a tener los primeros que clasificamos, que son alternos internos. ¿Cuáles ángulos son alternos internos? Dijimos los que están encontrados adentro pero que están cruzados, que sería el 3 con el 6. El 3 con el 6 son alternos. ¿Y cuál otros son alternos? El 5 con el 4, o el 4 enorme con el 5. Estos pares son alternos internos. Alternos y internos porque están adentro. La otra clasificación o el otro tipo de ángulos internos son los otros son externos alternos, externos. ¿Cuáles son los alternos externos? Es algo similar que los internos. Son los que van a estar afuera, que están en el lado contrario de la secante, es decir, que están cruzados, pero que no están juntos también, que no son adyacentes. Es la definición muy similar a la de alternos internos, pero son aquellos ángulos que están fuera de las paralelas. ¿Y cuáles ángulos serían entonces? Ya dijimos, 1, 2, 7 y 8. ¿Cuál sería alterno con el 1? No es este, sino va a ser el contrario. Entonces sería
el 1 con el 8 y el 7 o el 2 con el 7 enorme. Y ahí tenemos entonces la clasificación de ángulos internos, ángulos externos, cuáles son ubicados, y alternos internos y alternos externos. Vamos a tener también otro tipo de ángulos, que van a ser los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. ¿Qué es un ángulo correspondiente? Bueno, nuestra definición nos dice que están situados del mismo lado de la secante. Ubicamos la secante, que es esta. ¿Cuáles ángulos están del mismo lado? Tenemos dos conjuntos de ángulos, ¿verdad? Los que están de este lado y los que están de este lado, de la secante. Recuerden que la secante es esta. Estamos hablando de esta. ¿Cuáles ángulos están del mismo lado de esta línea? El 1, el 3, el 5 y el 7. Y del otro lado están el 2, 4, 6 y 8. ¿Qué más nos dice la definición? Están situados del mismo lado de la secante. Uno de los cuales es alterno y otro es externo. Entonces, uno de los cuales es alterno y otro es externo. Entonces, ¿cuál es correspondiente con cuál? Están del mismo lado de la secante, ya sabemos que son estos cuatro. Pero ¿cuál es correspondiente con cuál? Uno es externo. ¿Cuál es externo? Para empezar, este. Y otro es interno. Tenemos dos internos, este con este. ¿Cuál va a ser correspondiente? El 1 con cuál va a ser correspondiente. ¿Con el 3 o con el 5? No lo sabemos todavía. Podemos ubicar cuatro parejas. Bueno, no son, para que sean correspondientes, no deben de ser adyacentes. Entonces, si no son adyacentes, ¿cuál es el adyacente a 1? El 3, porque está pegado, vean. Si no es este, entonces, ¿cuál es? El 5. Entonces, el 1 es correspondiente con el 5. Entonces, ángulos correspondientes tenemos el 1 con el 5. El 3, ¿con cuál va a ser correspondiente? Con el 7. El 3, perdón, es correspondiente con el 7. Y del otro lado, ¿cuáles son correspondientes con cuál? El 2 va a ser correspondiente con cuál? ¿Con el 4 o con el 6? Va a ser correspondiente con el 6. El 2 es correspondiente con el 6 y el 4 es correspondiente con el 8. Y de esta forma tenemos los tipos de ángulos que se forman cuando tenemos dos líneas paralelas con una secante. Vamos a tener internos, los que están adentro, externos, los que están afuera, y también vamos a tener correspondientes los que están del mismo lado de la secante, pero que también no son adyacentes. Ahora, también vamos a, con esta información, a poder definir cuál es el valor de todos estos ángulos siempre y cuando nos den un número, un ángulo. Si aquí nos dieran el ángulo 3, que mide, vamos a poner mejor el ángulo 1, que mide 50 grados. ¿Cuánto miden todos los demás ángulos? Si este mide 50, ¿cuánto mide el ángulo 2? El ángulo 2 yo sé que mide 130. El ángulo 2 es igual a 130 grados. ¿Por qué lo sé? Este ángulo con este ángulo con este ángulo
me forman un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Entonces, si este mide 50, ¿cuánto mide este? Pues yo ya sé que mide la diferencia, que sería 180 menos 50, me da 130. Por lo tanto, el ángulo 2 mide 130 grados. Existen otro tipo de ángulos también que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Lo voy a anotar aquí. Ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos el vértice, dos líneas. ¿Cuáles son ángulos opuestos por el vértice? Los que están encontrados. Este ángulo es opuesto a aquel ángulo. Si este ángulo mide 15, el ángulo opuesto mide lo mismo, mide 15 grados. Esta es una pequeña definición de ángulos opuestos por el vértice. La importancia aquí es de saber que un ángulo opuesto por el vértice va a medir lo mismo que su ángulo reflejo o su ángulo de espejo. Aquí tenemos vértices. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este? El 4. Entonces, el 1 es opuesto a 4, el 2 es opuesto a 3, el 5 es opuesto a 8 y el 7 es opuesto a 6. Y si este ángulo mide 50, ¿cuánto va a medir el ángulo 4? También 50, debido a lo que acabamos de decir, que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma magnitud, la misma medida. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? 50. Si este mide 50, ¿cuánto mide este? 50. Si este mide, ¿cuánto dijimos que medía? 130, por la definición o por su diferencia del ángulo llano o del ángulo recto. 130 más 150 me da 180. 50 y su opuesto, 50. 130, ¿cuánto va a medir este? El 3, 130. Si este mide 130, ¿cuál es? Ahora nos brincamos del otro lado, al 6. El 6 mide 130. Y si este mide 130, ¿cuánto mide el opuesto? 130. Si este mide 50, ¿cuánto mide su opuesto que está acá arriba? 50. Aunque estos no son opuestos por el vértice, pero tienen el mismo valor. Y este sí es opuesto con el 8 y mide 50. Y ahí tenemos ya todos los ángulos, los 8 ángulos, el valor de las medidas, siempre y cuando nos den el valor de un ángulo.